En esta ocasión vamos a hablar de las corrientes de pensamiento, pero antes de eso hago la presentación del grupo. Este grupo está integrado por los docentes Arely Tamayo Contreras, José Jorge Hernández Lagos, Digneri Sangarita Contreras y quienes habla Jenner Ravelo Pérez. Vamos a hablar de dos corrientes filosóficas como es el interaccionismo simbólico y el fenomenalismo. El interaccionismo simbólico tiene su representante en Herbert Blumer, nacido el 7 de marzo de 1900 en Missouri y falleció el 13 de abril de 1987. Aunque Herbert Blumer es considerado un representante, también se considera el padre del interaccionismo simbólico a George Herbert Mead, quien fue quien inició esta corriente filosófica. ¿Pero qué es el interaccionismo simbólico? Es una corriente de pensamiento microsociológica, es decir, que estudia el comportamiento del ser humano a nivel individual, cómo el ser humano interactúa con otros seres de su misma especie. También considera que el ser humano es básicamente distinto al resto de los animales, ya que los animales actúan por instinto, mientras que los seres humanos adoptan una actitud sobre los objetos a partir de los significados que estos tienen para ellos. Aquí vemos una imagen del bien y el mal, que cualquier persona que identifique este símbolo sabe de qué se trata. ¿Pero qué es la interacción social? La interacción simbólica se refiere a un proceso en el cual los seres humanos interactúan con símbolos para construir significados. Todo lo que el ser humano ha logrado hasta el momento ha sido por medio de convenciones y ya entendemos lo que los símbolos representan para cada uno de nosotros. Aquí tenemos que los signos pueden ser señales o símbolos. Una señal se refiere a una cosa específica, establece un significado preciso y único. Vemos en imagen que tenemos allí una señal de tránsito que significa no girar a la izquierda. Cualquier persona al ver esta señal, como ya está codificada, entenderá de qué se trata. Los símbolos se consideran como una representación perceptible de una idea por una convención socialmente aceptada. Ya todos estamos familiarizados con los símbolos que representan o quieren decir algo, aunque no estemos hablando. Mediante las interacciones simbólicas adquirimos información e ideas, entendemos nuestras propias experiencias y las de otras personas, compartimos sentimientos y conocemos a los demás. La interacción simbólica se refiere a un proceso en el cual los humanos interactúan con símbolos para construir significados. En esta imagen podemos apreciar los principios básicos del interaccionismo simbólico. Ahí tenemos que la capacidad de pensamiento le permite al hombre interactuar cuando ya tiene en sus pensamientos codificados los signos que le sirven de aprendizaje para que esos símbolos tengan una significación y el ser humano pueda actuar con sus congéneres. Además, permite valorar el self, que es la apreciación que tenemos de nosotros mismos. Pero las raíces históricas del interaccionismo simbólico están fundamentadas en el pragmatismo, en el conductismo y en el reduccionismo y el sociologismo. En resumen, podemos decir que la interacción simbólica se refiere a un proceso en el cual los humanos interactúan con símbolos para obtener significados. El interaccionismo simbólico debe su nombre a Herbert Blumer, pero su máximo representante es George Herbert Mead. También se puede decir que mediante la interacción simbólica adquirimos información e ideas. Y por último, esta corriente surgió a partir del pragmatismo filosófico y el conductismo social. A continuación, nuestro compañero José Jorge les va a hablar acerca del fenomenalismo. Bueno, después de haber hablado de algunas corrientes filosóficas, en este caso vamos a hablar del fenomenalismo. Su principal representante es Immanuel Kant. Nació en 1724 y murió en 1804. Filósofo alemán considerado por muchos como el pensador más influyente de la era moderna. Sus principales obras fueron Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica, Crítica del juicio, La metafísica de las costumbres. El fenomenalismo sabemos que es una corriente filosófica que sostiene que no es posible el conocimiento de ninguna cosa en sí, sino que solo es posible conocer el fenómeno, que corresponde al objeto tal como lo percibe el sujeto de acuerdo a su sistema cognoscitivo. Es decir,
que en este caso las personas o los seres humanos solo pueden conocer los fenómenos tal y como se nos aparecen, o sea, como los perciben realmente en su aspecto cognoscitivo. Distinción entre el fenómeno y la cosa en sí. El fenómeno, ya como todos lo sabemos, es lo dado por la representación de la imaginación, lo que ocurre ahí en la experiencia. En este caso se puede decir que es el producto de nuestra forma de representar la figura o el objeto en nuestro aspecto cognoscitivo. Pero la cosa en sí corresponde a lo incondicionado, la realidad que está al margen de la experiencia, fuera de la representación. Según esta postura, no podemos conocer la esencia de las cosas. En ningún momento se niega, pero sí podemos reconocer que hay cosas reales. O sea, las cosas tienen un ser, pero no sabemos lo que son. Sabemos que existe una bicicleta, sabemos que existe un control, sabemos que existe un candado, pero ya tenemos esa conciencia en el ser, por lo que ya tenemos una experiencia preconcebida. Al igual que el realismo, el fenomenalismo admite la existencia de las cosas, pero con el idealismo se reduce el conocimiento a la conciencia, ya que el mundo de las apariencias no se puede conocer en sí, son solo fenómenos, y por eso en este aspecto es conocido simplemente por nuestra experiencia o por nuestra forma cognoscitiva que tenemos del objeto. Buscando el origen del conocimiento, estas dos teorías se enfrentan, tanto el idealismo como el realismo. Immanuel Kant, muchos de sus seguidores lo colocan en un punto intermedio, porque el fenomenalismo tiene un poco del realismo y del idealismo. Los temas correspondientes a la fenomenología son los que fundamentalmente para las experiencias de vida repercuten en los seres humanos, como por ejemplo el significado del estrés para una persona sometida a un trabajo de altas exigencias, las experiencias de una persona en su infancia. La fenomenología estudiaría cómo es la vivencia para una persona en un aula de ciertas características, y estudios fenomenológicos sobre la violencia en la escuela, casa o trabajo. Conclusiones: la teoría del fenomenalismo se puede reducir a 3 posiciones básicas. No podemos conocer las cosas en sí mismas. Está limitado al mundo fenomenológico, y este mundo aparece en nuestra conciencia y es ordenado y elaborado por la sensibilidad, la razón y el rendimiento. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima oportunidad.